tú eres la persona más especial de todo el mundo. No sé. A nosotros nos gustan las películas o las historias, las cuentas de una persona que tiene talentos especiales, poderes especiales que ninguna otra persona tenga, ¿verdad? Tú eres el especial, tú eres el escogido, tú eres la persona que puede salvar a todo el mundo. Y la persona dice, ¿yo? ¿Será yo? Sí, es tú. Nos gustan estas cuentas, ¿no? O estos cuentos, esas películas, esos libros. Pero la verdad es que nosotros somos gente normal. Somos fulano y fulana y no somos especiales en los ojos del mundo. Pero Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, dice que cristianos sí somos especiales. Sí. Y en este sermón quiero que nosotros veamos a Jesús como Dios lo vea. Quiero que nosotros nos veamos a nosotros como Dios nos ve. Y quiero que nosotros veamos a la iglesia como Dios ve a la iglesia. No debemos usar los ojos del mundo, sino los ojos de fe para ver a Jesús, a cristianos y a la iglesia. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, desde versículo 2 hasta versículo 10, y el enfoque será los versículos 4 al 10. Esto es la palabra de Dios, 1 de Pedro, capítulo 2, desde versículo 2 hasta versículo 10. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, puesto que han probado que el Señor es bondadoso. Acercándose a él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es elegida y preciosa, también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. De manera que para ustedes que creen es de sumo valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue hecha cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos tropiezan siendo desobedientes a la palabra, pues para eso mismo fueron destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amén. Antes de entrar en los 3 puntos del sermón, quiero que veamos una conexión textual entre versículo 3 y nuestro texto, los versículos 4 al 10. Y la conexión es entre la idea de escoger y rechazar, o probar y rechazar. En versículo 3, Pedro dice que nosotros, creyentes, cristianos, nosotros hemos probado que el Señor es bondadoso. Y dijimos que esto es como probar un vino fino y decir, wow, no hay otro como esto. Es algo magnífico. Nosotros probamos que el Señor es bondadoso, que el Señor es bueno, que el Señor es magnífico. Entonces, versículo 3 tiene la idea de probar y escoger y decir esto sí. Luego, en versículo 4, Pedro describe lo opuesto, que hay ciertas personas que ven a Jesucristo
y dicen, no esto, no lo quiero. Porque Pedro usa la metáfora de edificadores que están buscando piedras para construir y están analizando, están buscando esta piedra, no, esta piedra no. Y entonces vienen a Jesucristo y ven a Jesucristo y dicen, lo observan, lo estudian y luego lo rechazan. Después de estudiarlo, después de analizarlo, después de considerar a Jesús, hay ciertas personas que desechan a Jesucristo al estudiarlo o observarlo analizarlo. Nosotros hemos probado el vino fino y hemos dicho, el Señor es bondadoso. Y en el siguiente versículo hay ciertas personas, edificadores, que dicen, esta piedra no vale, no es bueno para nada. Vamos a rechazar esta piedra. Entonces nosotros esta mañana, es lo que dije, quiero que nosotros veamos con los ojos de fe, que veamos así como Dios ve a Jesucristo, a cristianos y a la iglesia. El mundo analiza a Jesucristo, considera a Jesucristo y dice, no, recházalo, deséchalo. Pero nosotros decimos otra cosa, ¿verdad? Amén. Entonces, punto número 1, ver a Jesús con ojos de fe. Ver a Jesús con ojos de fe. Pedro dice en versículo 4, que hay ciertas personas que rechazan a Jesucristo, que rechazan a la piedra viva, nuestro Señor y Salvador. Pero Pedro dice que en los ojos de Dios, o lo tenemos como delante de Dios, según Dios, Jesús es la piedra viva, es elegida y preciosa. Elegida y preciosa. No vamos a desechar a Jesucristo. Él es elegido y precioso según Dios, delante de Dios. Entonces, nosotros concluimos con ojos de fe que el Señor es escogido y precioso. El Señor Jesucristo es escogido y precioso. Pero, hermanos, para concluir esto es necesario tener ojos de fe. Si tuviéramos, nuestro Señor es un hombre, nuestro Salvador es un hombre, es Dios en la carne. Entonces, si Jesucristo estuviera de pie aquí a mi lado, durante su tiempo, durante su ministerio en la tierra, lo veríamos como nosotros, un hombre normal, un hombre regular. Si vieras a Jesucristo antes de su glorificación, lo verías como yo, como tú, fulano, un hombre, no más. Entonces los hombres lo ven y dicen, es hijo de José y María, es un hombre, nada más. Pero con los ojos de fe nosotros decimos, no, es tanto más que esto, es mucho más que esto, es escogido y precioso. Dios dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, oíd a Él. Porque este hombre es Dios en la carne. Es el Dios encarnado, perfecto, inocente, santo, justo, humilde, manso, fuerte, un hombre verdadero. Y había ciertas personas que sí vieron a Jesucristo así. Jesús les preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Y eres Elías, eres Juan el Bautista, resucitado, algo así. Pero, ¿qué dices tú? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Y Pedro confesó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. O otro ejemplo sería Marta, la hermana de María y Lázaro, que confesó, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Había ciertas personas como Pedro y los discípulos, o como María y Marta, que vieron a un hombre
y reconocieron con ojos de fe, no es solamente un hombre, no es un mero hombre, es el Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios en la carne, y Jesucristo entonces para ellos era escogido y precioso. Escogido, lo quiero, precioso, lo valoro, para mí es importante. No voy a desecharlo, no voy a decir, esto, no lo quiero. No, ellos dicen, no hay otra cosa, es la perla sin precio o de alto precio. Jesucristo es escogido y precioso. Aparte de Él no hay alegría, aparte de Él no hay esperanza, aparte de Él no hay felicidad. Nosotros debemos ver a Jesucristo con ojos de fe. Delante de Dios es escogido y precioso. ¿Quién es Jesucristo delante de ti? En tus ojos, ¿quién es? Hermanos, nosotros decimos en segundo lugar que el Señor no es solamente escogido y precioso o elegido y precioso, sino también el Señor nuestro Jesucristo es misericordioso y maravilloso. ¿Por qué es que nosotros decimos que Jesucristo para mí es precioso? Porque con los ojos de fe yo veo que en Él mis pecados son perdonados. Yo veo que en Él tengo salvación. Yo veo que en Él y solamente en Él tengo el perdón de mis pecados y vida eterna y esperanza para el futuro. Aparte de Él no hay esperanza. Él es misericordioso y maravilloso. Él fue escogido o elegido ¿para qué? Para morir, para sacrificarse. Ungido, el Cristo, el ungido para ser sacerdote, ungido para ser rey, ungido para ser profeta para su pueblo. Y porque Él fue escogido y ungido, por lo tanto, yo he recibido misericordia. Noten en versículo 10. En el tiempo pasado no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. ¿Cómo alcanzarías misericordia aparte de Jesucristo? Es imposible. Dios, ten misericordia de mí, pero no en Jesucristo. Dios no va a tener misericordia de ti. Dios, ten misericordia de mí, pero no quiero rechazo a Jesucristo. Entonces no vas a recibir misericordia. Nosotros hemos recibido misericordia por medio del Cristo, el ungido, el escogido y precioso Señor. Antes no habíamos recibido misericordia o alcanzado misericordia. No pude alcanzar, pero en Jesucristo la misericordia se acerca a mí. Yo lo veo con ojos de fe. Hay algunos que prueban que el Señor es bondadoso porque han recibido su misericordia. Hay otros que rechazan a Jesucristo y entonces rechazan a la misericordia. Recuerden el autor, Pedro. ¿Diría Pedro que el Señor es bondadoso? ¿Que el Señor es misericordioso? Él negó al Señor 3 veces. Él varias veces contradijo al Señor. Jesús dice, yo voy a hacer esto. Y Pedro dice, no lo vas a hacer. Pedro, él escribiría estas cosas o diría estas cosas con lágrimas en los ojos. Él diría, el Señor es bondadoso. Él lo dice con experiencia y con ojos de fe. ¿Quién desecharía una piedra tan preciosa por medio de quien los pecadores puedan recibir misericordia y perdón de pecados? Con los ojos de fe vemos que el Señor es escogido y precioso y por medio de Él tenemos misericordia maravillosa. Y por lo tanto, en versículo 9, Pedro dice que nosotros anunciamos las virtudes
de Jesucristo. Las virtudes, las excelencias, las perfecciones, las grandezas, las maravillas de nuestro Señor y su luz admirable. La luz de Jesucristo no es una luz normal o regular o común, es una luz especial. La palabra que se traduce admirable significa algo fuera de nuestra experiencia común. Por ejemplo, cuando Jesús calmó al mar y al viento, los hombres dijeron, ¿qué tipo de hombre será esto? Ellos admiraban, porque lo que vieron era fuera de su experiencia. Nosotros que hemos recibido la luz de Jesucristo es una luz admirable. Es una luz que nosotros decimos no hay otra como esta. La misericordia de Dios es maravillosa. Jesucristo es maravillosa. Hay hombres que ven a Jesucristo y dicen no hay nada especial en este hombre. Y hay otros hombres que ven a Jesucristo y decimos Él es todo para mí. Él es misericordioso y maravilloso. No hay otra piedra mejor que esta piedra. No hay hombre mejor que este hombre. No hay uno tan misericordioso o maravilloso como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y habiendo establecido esto, por lo tanto, descreer es despreciar a Jesucristo. No creer en Jesucristo significa despreciar. No es precioso. Lo rechazo. No veo ningún valor en este hombre. Porque al ver la misericordia de Dios en Jesucristo, al ver la salvación de Dios en Jesucristo, gratuitamente ofrecido al mundo, al ver esto, la persona que no cree en Él, dice, no hay misericordia. Descreer es despreciar, es rechazar la piedra. No lo quiero. No es para mí. Esto no es digno. Esto no es digno. Cuando tú estás en el supermercado, estás buscando plátano o naranjas o vegetales, ¿qué haces? Tú examinas, consideras cada uno. Esto sí es bueno, esto sí no es bueno. Tú examinas las virtudes de cada vegetal o cada fruto, ¿no? Y recibes algunos, tomas algunos y rechazas a otros. Pues ¿por qué? Porque ves en unos virtudes y ves en otros vicios. Pues el que ve en Jesucristo la misericordia de Dios, las excelencias, las virtudes de Dios, ¿qué hacemos? Lo abrazamos con ojos de fe o con brazos de fe. Lo vemos con ojos de fe y lo abrazamos con brazos de fe. Es decir, que creemos y confiamos en el Señor Jesucristo. Y así como el hombre en el supermercado pasa por alto al vegetal o el fruto que no ve como digno, así también el que no cree en Jesucristo dice, no es digno. No es digno. No es confiable. ¿Por qué confiar en este hombre Jesús? Él fue conquistado por los romanos y los judíos. ¿Por qué creer en Él? Pues nosotros decimos, porque resucitó de los muertos. Y conquistó a todos nuestros enemigos. Descreer es despreciar. Y si vemos a Jesús con ojos de fe, como Dios lo ve, nosotros diremos que Él es escogido y precioso, y misericordioso y maravilloso. En el supermercado hay varias naranjas y unas buenas. Pero si nosotros estamos buscando salvadores, no hay varios. No hay una colección de salvadores. Voy a escoger a Jesús entre los otros salvadores. No, es Él o nada. Él es el camino. Él es la luz. Él es la misericordia de Dios en la carne. Entonces, hermanos, aprecia a Jesucristo.
valora a Jesucristo, ama a Jesucristo. Él es precioso, escogido, misericordioso y maravilloso, maravilloso para mí. Y debemos proclamar sus excelencias, sus virtudes, sus maravillas y la luz admirable a que nos ha llamado. En segundo lugar, hermanos, este texto nos enseña a vernos a nosotros mismos con los ojos de Dios, así como Dios nos ve. Hemos visto que Jesucristo está aquí, los hombres no creyentes lo ven en cierta manera, los creyentes lo ven en otra manera distinta, con ojos de fe. El enfoque de este texto es describirnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Y por decir nosotros me refiero a creyentes o cristianos. ¿Quiénes son cristianos según Dios o con los ojos de Dios? Pedro dice en versículo 6 y versículo 7 que los que creen, la honra es para ellos. Para ustedes que creen, es de sumo valor. Nosotros, para creyentes, vemos así. Para creyentes tenemos dignidad. Nosotros que ven a Jesús con ojos de fe y creen en Él, ¿quiénes somos nosotros? Pues Pedro nos anima. Pedro nos anima. Nos dice que cristianos son escogidos, que cristianos son redimidos, que cristianos son santos, son preciosos, que somos profetas, que somos sacerdotes, que sirven en el templo de Dios. Hermanos, cristianos, creyentes, dije al principio, tú eres especial, luego dije, no eres especial. Ahora voy a repetir, sí, si eres cristiano, tú eres especial. ¿En qué sentido? ¿Con poderes especiales? No, pero con elección, redención, santidad y un llamamiento alto. Hermanos, Pedro dice que Pedro usa el lenguaje de Israel del Antiguo Testamento para describirnos a nosotros y decir que nosotros somos escogidos, redimidos, santos y preciosos, profetas y sacerdotes en el templo de Dios. Somos el cumplimiento, la realidad de Israel. Amén. El versículo 9 dice que somos linaje escogido, que Dios nos escogió para ser su pueblo especial. Nos dice en versículo 10 que somos perdonados. Hemos alcanzado misericordia. En versículo 9 dice que somos pueblo santo, nación santa, que Dios nos apartó del mundo, nos separó del mundo, nos apartó para hacernos un pueblo consagrado, un pueblo santo para su nombre, dedicado a Él. Dice en versículo 9 que somos un pueblo precioso o adquirido. Dios dice, tú eres mío. Cantares, sí, Cantares. El amado y la amada, el uno dice a la otra, dice, yo pertenezco a mi amado y mi amado a mí. Nosotros tenemos una relación de, tú me perteneces y yo te pertenezco. Dios dice a nosotros que somos su pueblo adquirido. También nosotros somos profetas en el sentido que anunciamos las virtudes de Cristo. Y somos sacerdotes reales, dice Pedro en versículo 9, porque nosotros nos acercamos a la presencia de Dios y nosotros servimos a Dios
Y hermanos, estas descripciones de nosotros son maravillosas, porque en el Antiguo Testamento solamente los hijos de Leví, el tribu de Leví, tenían el privilegio de servir como sacerdotes. Y dentro de esta tribu, solamente la familia de Aarón servían como sumos sacerdotes que entraron en el lugar santísimo en momentos muy restringidos, solamente unas ocasiones cada año. Entonces, el punto es, los israelitas en general no se acercaron a Dios, ni servían en su santuario. En el Antiguo Testamento había mucha separación entre Dios, la presencia de Dios, y el pueblo de Dios. Dios moraba entre su pueblo, pero con mucha separación y distancia, para decir, no eres santo, no eres santo. Pero ahora, por la sangre de Jesucristo, al ser unidos a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, quien ha entrado en el lugar santísimo en el cielo y quien se ha sentado allá, por medio de él, siendo santificados, purificados, redimidos, nosotros somos sacerdotes en una manera que aún Aarón no era. Porque nosotros podemos acercarnos directamente a Dios. ¿Cómo puede ser? Porque hemos recibido misericordia. Y somos entonces el templo de Dios. Un templo es donde tú puedes estar en la presencia de tu Dios para adorarle y servirle, etc. En un templo, el hombre encuentra a su Dios. Entonces, si tú quieres adorar a Baal, tú entras en el templo de Baal, allá una estatua de él, y tú piensas, estoy en la presencia de mi Dios. Pero en este templo a que Pedro se refiere, dice que nosotros estamos en la presencia de Dios directamente. Todos nosotros somos sacerdotes y todos nosotros formamos un templo. Vamos a regresar a esto. Pero por ahora, quiero que notemos 4 cosas. 4 cosas. Ninguno cristiano piense que ninguno cristiano piense que no tenga valor. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No tengo un nombre grande, no tengo un título grande, no soy grande, no soy famoso, no soy esto, no soy el otro. No piense, no veas con los ojos de los hombres. Según Dios, delante de Dios, tú eres escogido y precioso, así como Jesucristo es escogido y precioso. Ninguno cristiano piense que no tenga valor. Somos los hijos de Dios. ¿Quién eres tú? Escribe una lista de quién eres tú. Nosotros como cristianos estamos conscientes de que somos pecadores y vemos nuestro pecado en la luz de la ley de Dios. Y eso es bueno. Es bueno que veamos nuestro propio pecado en la luz de la ley. Pero es malo si paramos aquí, porque la luz de la ley revela nuestra pecaminosidad, pero la luz del Evangelio revela que somos perdonados. Hemos recibido o alcanzado misericordia. En Cristo somos lavados. Por lo tanto, si nosotros nos vemos en la luz de la ley solamente, vamos a decir, no puedo acercarme a Dios. Pero en la luz del Evangelio, por medio de Jesucristo, nosotros decimos, sí, me acerco a Dios. Quizás en tu pasado has sufrido abandono o abuso. Y para ti es difícil aceptar o recibir el amor de otras personas. O quizás te defines por tus pecados y tus imperfecciones. Tal vida es miseria. Hermanos, tu valor está en Jesucristo. Y tú eres amado y bendecido por el Dios del universo. El Dios maravilloso y magnífico y maravilloso. Misericordioso.
Hermanos, nosotros como cristianos amamos, nos encanta oír de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a su pueblo. Pero aplica esto a tu vida. Jesucristo murió para mí, resucitó de los muertos para mí, ascendió al cielo para mí, se sentó a la diestra del Padre para mí. Él me intercede para mí. Él regresará para mí. Ninguno cristiano piense que no tenga valor. El momento en que tú pones un nombre en un niño en la escuela para decir, ok, fulanito, tú vas a ser el asistente de la maestra. Ahora, cuando tiene su nombre, su título, se convierte en como algo grande, ¿no? Al poner un nombre sobre un niño o una persona. Si te das a una persona un uniforme, se convierten en como un cerdo lavado que es tan orgulloso. Ajá, mírame, heme aquí. Hermanos, nosotros tenemos el título de ser los hijos de Dios. Si los hombres se glorían en cosas tan sencillas y tontas, ¿por qué no nos gloriamos en ser los hijos de Dios? Y decir, yo tengo valor en los ojos de Dios. No con orgullo, pero con gratitud y acción de gracias. Somos los sacerdotes del Dios Altísimo. Ninguno cristiano piense que no tenga valor. Segundo, ninguno cristiano piense que sus oraciones y su adoración son ignorados o desechados, ignoradas o desechadas. En versículo 5, Pedro dice que ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios. Agradables a Dios. ¿Por qué son agradables? Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. No pienses, pues Dios escuchará al pastor, pero no me escucha a mí. O Dios presta más atención a la oración del pastor, pero no tanto a mí. No, hermanos, todos nosotros somos sacerdotes y nuestros sacrificios son agradables o aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A Dios le encanta oír las oraciones de sus hijos. Y Dios acepta nuestras ofrendas espirituales, nuestros sacrificios espirituales. Son agradables y aceptables a Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mis oraciones son breves. Bueno, pero mis oraciones no fluyen. No importa. Ofrecemos estas cosas por medio de Jesucristo. Son purificados y perfeccionados. Pero yo no puedo hablar como como la Reina Valera de 60. Yo tampoco. No, Jesucristo dijo que los gentiles creen que sus dioses los oirán por su palabrería. Pero en la parábola del publicano y el fariseo, Dios oyó al humilde, el que ni levantó sus ojos al cielo, sino que oró con su cabeza así de humilde. Entonces, ninguno cristiano piense que sus oraciones y adoración sean ignoradas o desechadas. No, Dios nos ama y Dios recibe nuestros sacrificios espirituales. En tercer lugar, ninguno cristiano piense que su servicio es insignificante. Entre los levitas, cada familia tenía diferentes responsabilidades. Sobre todo durante los 40 años en el desierto, o
entre el tiempo de la construcción del tabernáculo y la construcción del templo, debo decir. Ciertas familias de los levitas tenían la responsabilidad de erigir o construir las paredes exteriores de fábrica y con cuerdas, con cuerdas y con pegs. Estacas. Bueno, sí. Estacas y las cuerdas y las paredes de fábrica alrededor. Dentro de este espacio había el tabernáculo mismo. Entonces había unos levitas que hacían cosas muy sencillas, pero importantes. ¿Cuál es tu trabajo? Yo entro en el lugar santísimo, yo cargo el arca del pacto. ¿Y tú qué es tu trabajo? Pues yo quito las estacas y... Este levita quizás pensaría, ¿qué hago yo? Es insignificante, no es importante, pero sí es importante. Cada parte del servicio del tabernáculo era importante. Y para nosotros, siendo sacerdotes, todos nosotros que servimos a nuestro Señor, nuestro servicio no es insignificante, nuestro servicio es importante. Cuando nosotros trabajamos en el nombre del Señor para su gloria, nuestro servicio es importante. Hay dignidad y honor en ser un hijo de Dios, en ser el pueblo de Dios. Y Él nos ve como sus sacerdotes, como sus siervos, sus especiales. Entonces nosotros no debemos devalorar o despreciarnos a nosotros mismos ni a nuestro servicio. Número 4. Ninguno cristiano piense que el Antiguo Testamento no nos pertenece. Pedro, en esos versículos, aplica versículos de Éxodo, Deuteronomio, Oseas, Isaías, los Salmos y Malaquías y más a nosotros. Él está entretejiendo el Antiguo Testamento para decir esto, el Antiguo Testamento nos describe a nosotros, habla de nosotros. Entonces, cuando tú lees algo de los profetas y tú piensas, ¿cómo me aplica esto? Este profeta escribió hace 3,000 años en Israel, no me pertenece. Sí, este profeta en Israel hace 3,000 años habló de ti, escribió de ti. Específicamente, estás leyendo tu propia historia en los profetas. En Oseas, dice que un pueblo que no era mi pueblo será mi pueblo. Un pueblo que no tenía mi nombre tendrá mi nombre. Un pueblo que no ha recibido misericordia recibirá misericordia. O como leímos en Mateo 12, los gentiles esperarán en el siervo del Señor, de Isaías. Entonces el Antiguo Testamento habla de nosotros mismos. No es pues, el Antiguo Testamento es para los judíos. Es para nosotros, hermanos. Y el templo verdadero se encuentra en la iglesia. Número 3. Debemos ver a Jesús con ojos de fe. Debemos vernos a nosotros con los ojos de Dios o como Dios nos ve. Y debemos ver a la iglesia con los ojos de Dios. Pedro ha citado Salmo 118. Y ha dicho que Jesucristo es una piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogido y precioso delante de Dios. Y Pedro ha dicho que los cristianos son como Jesús. También ustedes, como Jesús, versículo 5, también ustedes, nosotros también somos piedras vivas, somos el pueblo de Dios y sacerdotes de Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede cuando las piedras vivas del templo de Dios se asamblean, se reúnen? ¿Qué pasa cuando las piedras vivas del templo de Dios se reúnen en una asamblea? Lo que sucede es que nosotros, al asamblearnos, estamos edificando un templo.
Estamos formando un templo en que Dios está presente con su pueblo y su Espíritu Santo obra en su pueblo. Jesucristo es la piedra angular y los creyentes son las piedras vivas que junto con este fundamento forman la casa de Dios. Pablo enseña lo mismo en Efesios capítulo 2. Dice, por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La iglesia no consiste de estas paredes y este piso y este techo. La iglesia, el templo de Dios, consiste de nosotros, las piedras vivas, como Jesucristo. Y nosotros formamos una casa espiritual. Nosotros formamos el templo de Dios, una morada para Dios, el Espíritu. Dios obviamente mora en todos los creyentes, pero Dios mora entre su pueblo en una manera especial cuando nosotros nos juntamos y nosotros nos asambleamos como la iglesia. Por lo tanto, en primer lugar, ninguno cristiano piense mal del templo de Dios. Nosotros debemos confesar que hay momentos en que tenemos pensamientos bajos de la casa de Dios. Y debemos arrepentirnos de estos pensamientos. Así como el mundo ve a Jesús como no digno de valor, no digno de confianza, no digno de adoración, así como nosotros nos vemos a nosotros frecuentemente como pecadores y nada más, así también hay una tentación de pensar de la iglesia como algo solamente humano, algo sin valor, algo no especial. El domingo prefiero hacer otra cosa. Tengo mejores cosas para hacer. Tengo otras cosas para hacer. Pero debemos ver a la iglesia con los ojos de Dios, como Dios lo ve. Y nosotros somos un templo maravilloso, somos un templo hermoso en que Dios mismo mora. Y nosotros somos un templo superior al tabernáculo en el desierto o el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Otra vez, porque aquellos templos separaron la presencia de Dios del pueblo de Dios, pero este templo no hay separación. En este templo nosotros nos acercamos a Dios directamente por medio de Jesucristo. Esto debe despertarnos, hermanos. Debemos recordar que nosotros no estamos cantando a las paredes. No estamos cantando al techo. No estamos orando al piso. Nosotros estamos orando y cantando, alabando y adorando al Dios Altísimo directamente. Y Él nos habla a nosotros directamente. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el templo de Dios, Dios está hablando. Y cuando el predicador explica la palabra de Dios fielmente, Dios está hablando en su templo. Y cuando nosotros vemos el pan y el vino de la cena del Señor, Dios está hablando. Entonces nosotros debemos arrepentirnos de pensar mal de la iglesia. Tengo otras cosas para hacer. Tengo mejores cosas para hacer. Hermanos, aquí nos acercamos a Dios. Aquí Dios mora entre nosotros. Aquí Dios habla a nosotros. No con separación. Dios está detrás del velo, detrás de separación y separación y separación. No, Dios está presente. Estamos en su presencia.
Y nuestra falta de ver esto es solamente nuestra incredulidad, nuestra debilidad, y debemos arrepentirnos de esto. Pero, hermanos, debemos entrar en la casa de Dios viéndola como Dios la ve, viéndonos como Dios nos ve, viendo a Jesús con ojos de fe. Y finalmente, ninguno cristiano descuide su lugar en el templo de Dios. El templo es construido por las piedras vivas. Y cuando una piedra viva está ausente, hay una ausencia. Hay un hueco en la pared. Hay una parte ausente. Y la iglesia es un templo glorioso. ¿Cómo podríamos nosotros descuidar la asamblea de un templo tan glorioso? Pero no soy importante. ¿Quién soy yo? Tú eres un sacerdote de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Ninguno cristiano piense que no tenga valor. Ninguno cristiano piense que sus oraciones son ignoradas o desechadas. No, nosotros somos importantes y debemos cuidar nuestro lugar en el templo de Dios, no descuidar nuestro lugar en el templo de Dios. Así como sería tontería ver que Jesús es bondadoso y luego rechazarlo, así también sería tontería ver la belleza de la iglesia, la hermosura de la iglesia y luego decir, voy a hacer otra cosa. Aquí Dios nos habla, aquí nosotros le alabamos a Él, aquí las piedras vivas se juntan con la piedra angular y formamos el templo de Dios. Aquí anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, ninguno cristiano descuide su lugar en el templo de Dios. En conclusión, nosotros nos encantan las películas y los libros cuando una persona es especial, escogido. Y nosotros hemos visto que sí somos especiales y escogidos. No como el mundo cree o quiere, pero en realidad, ¿ves tú a Jesús con ojos de fe? ¿Es Jesucristo delante de ti escogido y precioso, misericordioso y maravilloso? ¿Te acercas a Jesús y te ves en Él también escogido, perdonado, santo, precioso, un sacerdote a Dios? ¿Ves al templo de Dios como la morada de Dios, donde nosotros nos acercamos a Él y donde Él habla a nosotros? Es difícil, ¿no? Porque, ¿qué vemos? Vemos las sillas y vemos el piso y vemos las paredes sucias. Vemos cosas humanas. Vemos este mundo, pero debemos develar, quitar el velo y ver con fe. Este es un templo magnífico y espléndido donde nosotros estamos con nuestro Dios. Amén. Oremos.